Un muy feliz día para todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de introducción a este módulo de griego bíblico. Hoy vamos a tocar algunos temas ya un poquito más profundos que tienen que ver con la estructura gramatical del griego bíblico, del griego koiné. Y para empezar, vamos a recordar algunos conceptos básicos de gramática. El primer concepto que vamos a recordar es el de la oración. Cuando uno estaba en la edad escolar le decían a uno que la oración era la unidad fundamental de expresión de ideas que tenían un sentido, una significancia lógica. Pues bueno, sí, eso es una oración. Y todo idioma occidental tiene la siguiente estructura básica. Un sujeto, un verbo y un complemento. Bueno, en mi época hablaban de sujeto y predicado, pero el predicado estaba formado por el verbo y el complemento. Como podemos ver en la tabla, el sujeto se refiere o indica quién realiza la acción. El verbo me está indicando cuál es la acción que se realiza y el complemento me está dando información adicional acerca de la manera en que se realiza la acción del verbo. Cuando vemos un sujeto, ¿qué tipo de palabras se pueden utilizar como sujetos? Entonces, normalmente van a ser los pronombres. Entonces, hay pronombres personales, en el caso del castellano, yo, tú, él, nosotros, etcétera. Y los sustantivos. Los verbos, pues, uno puede hablar de verbos regulares, de verbos irregulares. En lengua castellana, algo parecido ocurre en el griego, pero esto no lo voy a tocar en este momento. Simplemente dejamos con que el verbo me indica la acción que se realiza y a la cual se refiere la oración. El complemento, pues me está hablando de la forma en que se realiza la acción, el tiempo, el lugar, la cantidad, etcétera. Hay veces aparecen unas partículas, unas palabritas sueltas que se llaman conectores que permiten, bajo ciertas circunstancias, conectar estas tres partes de la oración. Normalmente van a ser las llamadas preposiciones. Esos van a ser los conectores. En el caso de el complemento, pues los conectores van a estar muy relacionados con el tipo de complemento que se esté utilizando en la oración. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí tenemos esta oración. Petros bleplei ton anthropon. Entonces estamos viendo que el sujeto está aquí al inicio de la oración. Por lo general las oraciones suelen ser afirmativas, es decir, están diciendo algo específicamente. Y pues en este caso tenemos el sustantivo Petros, Pedro, que es un sustantivo propio, de acuerdo con la gramática castellana, en cambio con la griega también, es un nombre de una persona. La siguiente palabra, pues no hay un conector aquí, luego aparece el verbo blepei. Al igual que en lengua castellana, los verbos en griego tienen su conjugación, es decir, una forma propia para cada una de las personas gramaticales. Y luego viene un complemento, que en este caso es otro sustantivo,
que viene acompañado de esta palabrita ton, que me está indicando el caso gramatical. De eso vamos a hablar más adelante, pero toda oración afirmativa va a llevar esta estructura: sujeto, verbo y complemento. Además de eso, pues recordando lo que habíamos visto en la primera sesión, estamos viendo el uso de los acentos y de los espíritus. Y vemos cómo en la partícula ton, que conecta blepei con antropon, el acento se vuelve grave debido a que la siguiente palabra inicia con un sonido vocálico y un espíritu suave. Y esta palabra, antropon, pues inicia con espíritu suave y tiene un acento agudo en la primera sílaba. Entonces, todo este conjunto, ton, antropon, es lo que llamamos el complemento. Me está dando una información adicional. Viéndolo en castellano sería: Pedro mira al hombre. Entonces, el que realiza la acción es Pedro, la acción es mirar y el complemento me está indicando a qué es lo que está mirando. En este caso, ton antropon me está diciendo al hombre. Y eso va a determinar el caso gramatical que vamos a ver más adelante. Pero tenemos entonces aquí los elementos esenciales a la hora de construir una oración. Y fíjense que no hay ninguna diferencia en el criterio para construir oraciones tanto en castellano como en griego. Como hemos venido diciendo, el griego es una de las raíces principales que dieron origen a la lengua castellana. Entonces, siguiendo la idea, vamos a empezar a trabajar con declinación y casos gramaticales. Entonces, no se preocupe que estos nombres pues no son muy comunes en castellano, pero en castellano existe la declinación, existen los casos gramaticales y usted los usa sin darse cuenta. Aquí, pues de pronto, pues va a aprender a diferenciarlos porque en griego se manejan de una manera un poquito diferente, pero esencialmente cumplen la misma función que en lengua castellana. Entonces, los casos gramaticales son formas que toman los sustantivos, pronombres y adjetivos para indicar su función en la oración. Entonces, cuando es un sujeto, cuando es, eh, cuando es un complemento, cuando es un conector. Y en el caso de los sustantivos y de los pronombres, pues obviamente se refiere a los sujetos. Los adjetivos acompañan al sujeto. Recordemos que un adjetivo es una palabra que me está hablando de una característica del sustantivo o del pronombre. Para generalizarlo, me habla de una característica del sujeto, es decir, de la persona gramatical que realiza la acción verbal. En griego, pues ampliando un poquito la idea, los casos ayudan a diferenciar el que realiza la acción, el que recibe la acción y otros elementos que ayudan a definir el complemento. Entonces aquí tenemos un ejemplo. En español dice: el perro muerde al gato. Perro es un sustantivo común en castellano que actúa como sujeto. El perro es el que realiza la acción es morder, y fíjense que el verbo morder se transformó en muerde. Eso ya es una declinación, cambió la forma del verbo. Lo que pasa es que es una declinación irregular.
en lengua castellana y aparece como conector entre el verbo muerde y el segundo sustantivo gato la partícula al. Al en español es la forma unida de dos palabras. A, el. A es una preposición, el es el artículo definido. Pero en vez de decir a el gato, en castellano decimos al gato. Gato es quien recibe la acción del verbo. Entonces, perro realiza la acción, ese se refiere al nominativo. Gato recibe la acción del perro y ese es el acusativo. Entonces, fíjese que estas ideas usted las tiene, lo único es que no le había puesto estos nombres tan raros. Y en griego pasa lo mismo, pero nosotros en castellano manejamos los casos gramaticales por medio de las preposiciones. Ejemplos de preposiciones en castellano: a, ante, bajo, de, desde, para, por, según, etcétera. Esas son preposiciones. Y fíjese que nos están indicando alguna de estas categorías que en gramática se llaman nominativo, genitivo, dativo, acusativo. Aquí vimos dos, que son el nominativo y el acusativo. Usted los usa en castellano y no se ha dado cuenta. Bueno, en griego hay unas pequeñas variaciones, pero usted va a aprender a diferenciarlas. Entonces aquí tenemos un resumen de los casos gramaticales. El nominativo indica quién es el sujeto de la oración y normalmente va a aparecer en la forma, digamos que esta es la forma libre del sustantivo. ¿Usted quiere saber el sustantivo? El sustantivo siempre le va a aparecer en nominativo. Aquí tenemos un ejemplo: Joántropos, el hombre. Y esta palabra, así como está en griego, usted la puede utilizar como sujeto en una oración. ¿Por qué? Ahí está listo para indicar que este antropos, el hombre, es el que va a realizar la acción de la oración. El genitivo indica posesión o relación. ¿Cómo manejamos el genitivo en castellano? De, y usted dice, este es el lápiz de Carlos, y está utilizando un genitivo. Entonces, fíjese, usted lo usa, pero no sabía que se llamaba genitivo. Bueno, aquí le estamos contando que es un genitivo. El dativo indica el objeto indirecto, es decir, quién está recibiendo la acción que realiza el sujeto. Y normalmente se utilizan dos preposiciones, a o para. En griego no aparecen sueltas las preposiciones, aparecen con la terminación del sustantivo o del pronombre, pero por lo general o lo más corriente es el sustantivo. Entonces usted ve ahí el ejemplo: to, antropo, y quiere decir al hombre o para el hombre. Le mandó un mensaje al hombre. Le mandó un mensaje para el hombre. Y ahí se está utilizando el caso dativo. Entonces fíjese que no estamos hablando de cosas raras, lo único es que en castellano usamos preposiciones, en griego se le cambia la terminación al sustantivo para indicar
su función en la oración. Nominativo, si es un sujeto, dativo va a ser parte del complemento e indica quién recibe la acción. El cuarto caso gramatical es el acusativo, que indica el objeto directo de la acción. Hay veces se puede confundir con el dativo, pero la diferencia está en si se recibe la acción directamente, que se usa el acusativo, o indirectamente, que sería el caso anterior. Aquí vemos un ejemplo con uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Uftos gar hegapesen hotheos to cosmon. Y estamos viendo la aparición de dos casos gramaticales dentro de esta frase. Realmente es una frase compuesta, hay dos oraciones dentro de esta gran oración que es Juan 3:16. La primera parte, que tiene un sujeto tácito, es decir, no aparece expresamente escrito el sujeto. Es algo que comparten el castellano y el griego. Usted en castellano no necesita dar el sujeto de una oración porque con la conjugación del verbo ya se sabe quién es el sujeto. Si usted dice, compraron verduras, por la forma del verbo compraron, usted sabe que fueron ellos. Y fuera de eso le está indicando el tiempo pasado. Entonces, eso es una declinación. Y en castellano no se necesita escribir el sujeto porque la declinación del verbo, que se llama conjugación, me está indicando sujeto y tiempo. En griego ocurre lo mismo. En inglés no ocurre porque el inglés no tiene declinaciones. Entonces en inglés usted siempre tiene que escribir el sujeto, porque los verbos no tienen conjugación. Para usar un verbo en inglés usted simplemente le quita la partícula to y ya lo puede usar en la oración. Pero en griego y en castellano, como hay declinaciones que se llaman, en el caso de los verbos, conjugaciones, y en el caso de los sustantivos y adjetivos, declinaciones, usted no necesita siempre escribir el sujeto. Pero vemos aquí en azulito el sujeto de la segunda parte, que es la segunda oración. Ho theos es un nominativo, simplemente me está diciendo, este es el sujeto. Ton cosmon, aunque no hay verbo, me está diciendo, ese ton me está hablando de pertenencia, del mundo. Y es como se está refiriendo directamente al mundo, es un caso acusativo. Vamos a ver un resumen. Entonces, aquí usted lo puede ver de una manera un poquito más organizada, los diferentes casos gramaticales, y hay un ejemplo con el mismo sustantivo que es antropos. Entonces, mire que en el nominativo aparece ho antropos, pero en el dativo ya cambió el acento. Se corrió el acento, pero no se corrió el espíritu. Perdón, sí, el espíritu, es un espíritu suave. Entonces, en el caso del nominativo tenemos ho antropos, el hombre. En el dativo, to, y fíjese que aparece el diptongo es un diptongo impropio, la letra omega con la iota pequeñita ahí debajito,
Entonces ya aprendió en dónde se usan los diptongos impropios, en las declinaciones de los casos gramaticales. Entonces, to, porque es una vocal larga, to, antropo, al hombre. El genitivo, tu, antropú, del hombre. Y ton, anthropon, al hombre. Entonces, fíjese, nosotros lo manejamos por medio de preposiciones, el griego lo maneja por medio de terminaciones o declinaciones. Y fíjese que los casos gramaticales es simplemente o esencialmente para indicar la función dentro de la oración. Y aquí vamos a tener algunos ejemplos de cómo funcionan los casos gramaticales con las diferentes declinaciones. Entonces nos estamos adelantando un poquito al siguiente tema. Entonces no se afanen porque esto va a quedar en un manual. Usted va a tener esto para revisarlo con calmita. Y de paso, pues revisando los nominativos, usted va a empezar a adquirir vocabulario en griego. Entonces aquí tiene, voy a leer los nominativos. Ge, tierra, de ahí viene geografía, geología. Ge, doxa, gloria, ¿verdad? Ya lo habíamos visto. Alethía, día, ge, émera, escritura, geografía. Entonces ahí está viendo usted cómo aparecen los nominativos y estamos empezando a ver también el tipo de sustantivo. Este es un sustantivo, o estos son ejemplos de sustantivos femeninos. Ya estamos recordando que los sustantivos femeninos terminan en alfa o en eta. Para sustantivos masculinos vamos a ver la terminación as, es. Entonces, ho mathetes, discípulo, ho profetes, profeta, ho Enías, joven, ho Mesías, Mesías. Entonces fíjese que Mesías se tomó del hebreo directamente al griego, tal como sonaba en hebreo. En hebreo suena Mashiach, y el griego, para tomar ese sonido SH que no existe en griego, lo que hace es duplicar la sigma. Entonces usted ve dos letras sigma ahí marcando Mesías, y en español, Mesías. ¿Sí? Jotelones es publicano. Entonces usted se puede dar cuenta de que todo este es vocabulario bíblico. Seguimos con sustantivos masculinos. Esta es la terminación representativa de los sustantivos masculinos en os, ho logos, palabra, ho theos, Dios, ho antropos, ya lo habíamos visto, hombre, ho cosmos, mundo, ho uranos, que también lo habíamos visto, cielo. Para los sustantivos neutros, esta es la terminación más representativa, on. Entonces, ho teknon, niño. Y si usted ha tenido hijos en las últimas 2 décadas, pues usted ha visto que hay una marca de juguetes muy fina
para niños que se llama Tecnon. Bueno, ya sabe de dónde viene el nombre de esa marca. Todoron, don, regalo. Nosotros en nuestro medio lo manejamos más como don. Trabajo, to ergon. Evangelio, ya lo habíamos visto. To evangelion. Entonces recuerde que ese tongo tiene un sonido labidental. Evangelion. Y to sabaton. Sábado. Bueno, aquí hay más sustantivos masculinos, pero que no siguen la regla general. Estos son casos particulares o sustantivos masculinos irregulares. Joaner, hombre, que está relacionado con andro. Jopater, padre. Jobasilis, rey. Joarjon, gobernante. Y de ahí viene un sufijo en castellano. Por ejemplo, jerarquía. Entonces es la estructura de gobierno, de mando. Hopus, pie. Entonces vienen palabras como pedestre o podólogo, pie. Aquí tenemos más sustantivos femeninos, pero que no siguen la regla general. Un sustantivo importantísimo, gepistis, fe. También se puede entender confianza. Gepolis, ciudad. Genix, noche. De ahí viene nocturno. Esperanza. Elpis. Y mujer. Güne. Los sustantivos neutros irregulares. To soma, cuerpo. To onoma, nombre. Entonces, por ejemplo, cuando usted habla de onomástico, es decir, cuando se celebra el santo de una persona, que era una costumbre aquí en nuestro medio. Entonces, por ejemplo, las mujeres que nacían el día de la fiesta de la Virgen del Carmen les ponían Carmen y su cumpleaños era también su onomástico, porque le pusieron el nombre por el santo del día. Agua, to, hidros. Luz, to, fos. Palabra, to, rema. Entonces fíjese que hay dos palabras que se usan para palabra. Tenemos logos y tenemos rema. Algunos hacen una distinción en el sentido de estas dos palabras, pero eso no está muy apoyado por los principales gramáticos griegos. Entonces, pues simplemente es tenerlas prácticamente como sinónimos. Seguimos con los casos irregulares. Jo, Jesús. Entonces, fíjese que ese espíritu fuerte en la iota inicial se convirtió en J castellana. Jo, Moisés,
Esta es un préstamo del hebreo al griego y fíjese cómo pasó al castellano. Pablo, ho, polos. Esta es una forma griega del nombre latino Pablo. Esta palabra la tomó el griego del latín. Y fíjese que la Y se nos convirtió en un sonido B labial. Debería haber sido labidental. Pedro, Jo Petros, que ya lo habíamos visto. Jerusalén, Je, Jerusalén. No es exactamente una E. Jerusalén, porque es duplicada. Y fíjese que termina en M, en castellano termina en N. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de los diferentes o de algunos sustantivos de todas las declinaciones y de todos los géneros en cada uno de los 4 casos gramaticales principales del griego. Existen más, pero estos son los más utilizados. Los otros, en cierta forma, pueden ser recogidos por estos 4 casos. Fíjense, por ejemplo, que el genitivo y el acusativo casi que no se diferencian. Lo mismo ocurre con los otros, por eso solamente estoy destacando estos 4 casos. Las declinaciones también trabajan con los sustantivos y ya habíamos visto algo de declinaciones. Recordemos que los sustantivos son palabras que nos permiten designar personas, objetos, lugares, conceptos o ideas, sentimientos, animales, plantas, etcétera. Y son el núcleo de las oraciones porque, además de los pronombres personales, los sustantivos son las palabras que se utilizan como sujetos. Me están identificando quién es el que está hablando o quién es el que está realizando la acción. Es el núcleo de todas las palabras que se pueden utilizar dentro del caso nominal. Entonces aquí se habla de la función sintáctica nominal, es decir, de el orden que ocupa en la oración y el significado que llega a tener dentro de la oración. Y aquí pues estamos viendo las declinaciones que tiene que ver con lo que habíamos visto en la clase pasada, pero aquí lo estamos presentando como un cuadrito un poquito más fácil de visualizar y nos permite también irlo relacionando con lo que acabamos de ver en los casos gramaticales. Entonces, fíjese que declinación es cambiarle la terminación a una palabra. ¿Para qué? Para indicar género, número o caso gramatical. Entonces tenemos este resumen de las declinaciones y los casos que parecen enredados, pero usted ya está manejando esto en castellano. Lo único es acostumbrarse a que en griego no hay preposiciones, sino terminaciones de las palabras o declinaciones. Esa terminación de las palabras me dice género, número y caso gramatical. Caso gramatical, pues es cómo voy a usar las preposiciones en castellano, para que me entienda. ¿Sí? Sino que en griego no hay. Pero la forma en que termina la palabra le dice con qué preposición lo puede relacionar usted en lengua castellana. Entonces, toda esta información va a quedar en un material que ustedes van a tener
a su disposición para que lo puedan revisar con calmita y con algunos ejercicios que les sirvan de práctica para ir asimilando estos conceptos. Con esto terminamos esta segunda sesión. Les agradezco mucho su atención. El Señor los bendiga y Dios permita que nos podamos encontrar en la tercera sesión. Un feliz día para todos.